Hola, el espacio que nos convoca en esta oportunidad es un ejercicio de reflexión a partir del concepto participación, concepto que configura el curso. Para este ejercicio hice lectura de diferentes recursos propuestos. El medio es el mensaje. Este es un aforismo del autor Marshall McLuhan sobre el cual desarrollo mi reflexión. La participación se genera a partir de diferentes factores que suceden en el ambiente de aprendizaje. Así lo plantea Michael cuando dice que el significado y la importancia están asegurados solo cuando nuestro aprendizaje encaja con una gran narrativa que nos motiva y guía. Es ahí, entonces, en donde yo como maestro debo poner mi vista. Un ambiente de aprendizaje se constituye a partir de diversos factores, los cuales deben ir acorde a la población objeto de estudio. No es lo mismo orientar en la actualidad a como se hizo antaño. Entonces, ¿qué debemos tener en la cuenta para propiciar la participación a partir de la creación de un ambiente de aprendizaje? Wesh habla de la estructura física. Esta debe ser motivadora, abierta, que invite a pensar y producir preguntas. También hace referencia a la organización de los estudiantes dentro del aula. Por otro lado, apoyándome en Mark Bullen, quien emplea el término generación red y se basa en Tapscott, diciendo: el antiguo modelo educativo pudo funcionar bien en la edad industrial, pero no tiene sentido en la economía digital o para la nueva generación de aprendices. Deberíamos cambiar el sistema educativo de modo que sea relevante para ellos. Lo anterior deja ver que otro factor a tener en cuenta es el sistema. Se hace necesaria una reestructuración en la forma en que se configura este sistema, de modo que se tengan en consideración el contexto sociocultural del estudiante. Ahora bien, hay que dirigir el foco hacia los recursos, herramientas que nutren el ambiente. Es allí donde entran en juego aquellos artefactos que hacen parte de la cotidianidad de los estudiantes, las TIC. Este es el otro componente del medio en el que se desarrollan los procesos de aprendizaje. Es importante reflexionar en su concepto y uso, pues, parafraseando al autor Premski, los estudiantes no tienen interés en la educación actual. Los nativos digitales están acostumbrados a un mundo de velocidad apresurada, multitarea, social, conectado, en donde tienen la posibilidad de participar, donde su voz puede ser escuchada, crear conocimiento en lugar de absorberlo. ¿Qué sentido tiene hacer uso de las TIC si el modelo es el mismo al de épocas remotas? Ahora bien, la reflexión se volca hacia otro pilar que complementa la participación, el maestro y el estudiante, no como componentes aislados entre sí, sino como elementos que se establecen entre sí. Se aborda al docente como quien debe develar en dicho proceso dialógico educativo un conjunto de actitudes fundamentales para transmitir y educar en autonomía, apostar por las capacidades de las personas, darles confianza y darles una percepción positiva de futuro. Entonces, el maestro debe propiciar desde el momento en que piensa, planea y ejecuta sus clases en un ecosistema en el que el protagonista del aprendizaje sea el estudiante. Ahora bien, se asume al estudiante como un ser autónomo, autonomía que se promueve y llega a partir de tres elementos que la componen: la voluntad, en la que implica asumir la propia responsabilidad en el pensamiento y la acción; la libertad, Narváez apoyada en Sabater, la define. La libertad no es ausencia de condicionamientos, sino la conquista de una autonomía simbólica por medio del aprendizaje que nos aclimata a innovaciones y elecciones solo posibles dentro de la comunidad. Y finalmente, la autoestima, donde Narváez, citando a Maturana, dice: debe cambiarse por el concepto de aceptación de sí mismo, de modo que uno no tiene que preguntarse por su propia legitimidad ni por la legitimidad de los otros. En la convivencia democrática se es legítimo y los otros también lo son, y esto constituye en esencia la autonomía en convivencia democrática. Pensando desde mi experiencia con las TIC, el ambiente de aprendizaje y la participación, debo decir que han estado presentes durante toda mi formación académica. Entonces, he tenido la oportunidad de experimentar un aprendizaje significativo en donde la autonomía, la creatividad, el interés, la participación, interacción y trabajo colaborativo han sido producto de las TIC como herramientas mediadoras. En otros momentos, estos artefactos han sido simplemente instrumentos que proyectan imágenes o de los cuales puedo obtener información para realizar un trabajo. Durante esta experiencia, los factores que han afectado mi proceso de aprendizaje han sido el mal empleo que se ha dado de las TIC por parte del docente como moderador y por parte del estudiante. Y de allí que diversas oportunidades, habilidades y competencias no se hayan desarrollado.
En conclusión, es importante decir que la participación no es tarea o responsabilidad de uno de los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino, por el contrario, es el producto de diversos factores que se configuran en el medio de aprendizaje. Reflexionar en el quehacer pedagógico desde mi rol como docente y promover la autonomía, interés y participación en el estudiante, de modo que sea un actor autónomo, activo, participativo, creador, consciente y crítico. Gracias por escucharme, les dejo la bibliografía.